Hola, mi nombre es Ariana Picón y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los síndromes que se pueden presentar en el lóbulo frontal y temporal. El cerebro es un órgano compuesto principalmente por tejido nervioso. Como ya sabemos, se va a dividir en dos mitades llamadas hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Estos a su vez se van a dividir en varios lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal está irrigado por la arteria cerebral anterior y por la rama superior de la arteria cerebral media. Son numerosas las causas que pueden producir síndromes lobares. Las más frecuentes son tumores primarios o metastásicos, procesos infecciosos, abscesos, quistes, encefalitis, enfermedades cerebrovasculares, isquémicas o hemorrágicas, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas como la demencia y los traumatismos cráneoencefálicos, contusión, laceración, hematomas, higromas. Lóbulo frontal. Es una estructura situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. Está separado del lóbulo parietal por la fisura central o de Rolando y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio o lateral. Ocupa aproximadamente un tercio de toda la corteza cerebral. Tiene varias áreas funcionales. Dentro de ellas tenemos la corteza motora, que está ubicada en el área número 4 de Brodmann, por delante de la cisura de Rolando. En ella se hallan las neuronas motoras superiores del sistema piramidal. Las mismas se ubican espacialmente formando un mapa corporal somatotópico adaptado, denominado homúnculo de Penfield, en el cual el área cortical asignada para representar a cada segmento corporal está directamente relacionada a la cantidad de músculos que inerva, así como al tipo y la complejidad de los movimientos que estos llevan a cabo. La corteza premotora y suplementaria. Ubicadas en el área número 6 de Brodmann, participan en la programación, preparación del movimiento y el control de la postura. El córtex premotor también incluye el campo frontal del ojo, ubicadas en el área número 8 de Brodmann. Se relaciona con los movimientos oculares, la rotación contralateral de los ojos y de la cabeza. Además, envía proyecciones al centro lateral de la mirada. El área de Broca, ubicada en la región número 44 y 45 de Brodmann, es una importante zona en el hemisferio dominante, relacionada con los aspectos motores del lenguaje. Se proyecta al área de Wernicke a través del fascículo arcuato. Las áreas prefrontales se extienden anteriores al área premotora, con extensas conexiones con las cortezas parietal, temporal y occipital. Estas áreas ayudan a coordinar la inteligencia, el juicio y la planificación de la conducta. Los lóbulos frontales están comprometidos en el monitoreo y la ejecución de toda la actividad cerebral, es decir, todas las actividades motoras, cognitivas o emocionales se planean e inician en él. El estudio de estos lóbulos ha fascinado a científicos de distintas épocas, contándose con descripciones de casos paradigmáticos como el del paciente Phineas Gage. Fue un obrero estadounidense de ferrocarriles, quien debido a un accidente en el que una barra de hierro penetró por el maxilar y le atravesó ambos lóbulos frontales, sufrió daños severos. Sin embargo, no perdió el conocimiento, el habla, ni presentó un déficit motor ni sensitivo. El doctor John Harlock realizó un análisis detallado de los profundos cambios en las conductas y en el comportamiento social que presentaba el señor Gage, lo que consideró prueba de que los lóbulos frontales eran los encargados de procesos relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Por otra parte, según la zona del lóbulo frontal afectada, pueden distinguirse los siguientes síndromes: el síndrome prefrontal, premotor, precentral y de la región orbitaria. Síndrome prefrontal, de la convexidad frontal o dorso lateral. Se caracteriza por la presencia de alteraciones en las funciones ejecutivas. Entendemos por funciones ejecutivas
al conjunto de procesos y habilidades cognitivas de orden superior, que nos permiten integrar las informaciones que recibimos del exterior, gestionar nuestra conducta y, en definitiva, adaptarnos de manera eficiente al medio, además de ayudar a regular nuestra conducta social y motivación. Algunas manifestaciones serán cambios de personalidad, indiferencia hacia los demás y hacia sí mismo, dificultad para mantener la atención, bradixiquia, que es la lentitud del pensamiento, incapacidad para la abstracción, amimia, que es la imposibilidad para expresarse mediante la mímica o gestos, y también pueden existir alteraciones en el movimiento, que es lo que se conoce como asinesia. Síndrome orbitofrontal. Los síntomas más evidentes tienen que ver con alteraciones emocionales, cambios de carácter, impulsividad, irritabilidad, pérdida de autocrítica, puede aparecer bulimia, sentido del humor, conocido clásicamente como moria, que se refiere a que el paciente parece divertirse con lo que a nadie le hace gracia, y puede atribuirse la incapacidad para captar el sentido de un chiste. También puede presentarse alteraciones de la conducta sexual y social, como el exhibicionismo o la micción en público. Síndrome mesial frontal. Se produce por una lesión a cualquier nivel del circuito mesial, pero especialmente si se ve afectada el área número 24 de Brodmann. El principal síntoma, si se trata de lesiones bilaterales, es el mutismo asinético. Aquí el paciente está despierto, pero sumido en una total apatía. No muestra ningún tipo de emoción, solo responde a sus propios motivos, es decir, no contesta las preguntas ni presenta respuestas motoras. Sin embargo, puede hablar y moverse perfectamente. El grado de suma apatía se le denomina abulia. Otras características son la desmotivación, la falta de interés, trastorno esfinteriano. El paciente puede tener incontinencia urinaria o fecal. Además, no muestra preocupación por hacer sus necesidades en lugares socialmente inadecuados. Esto es debido a la pérdida de la acción inhibitoria que el lóbulo frontal ejerce sobre el reflejo detrusor espinal. Por otra parte, en el síndrome prefrontal se pueden observar reflejos patológicos, que se producen de manera secundaria a una lesión en el sistema nervioso y constituyen signos de notable valor diagnóstico. Dentro de ellos tenemos la presión forzada y plantar tónico. Al frotar suavemente la palma de la mano o pie con los dedos o con un objeto romo, se observa una flexión exagerada de los dedos y al intentar desprenderse aumenta la fuerza de presión. Generalmente este reflejo es contralateral, pero también puede ser homolateral. Reflejo de succión. El estímulo de la mucosa de los labios mediante el contacto con los dedos o con un bajalengua provoca movimientos de succión por contracción del músculo orbicular de la boca. En el reflejo del hociqueo se percute suavemente sobre la parte media de ambos labios. El paciente va a realizar un gesto de dar un beso o hociqueo por contracción del músculo orbicular de los labios. Síndrome premotor. Las lesiones se ubican en la corteza frontal intermedia en las áreas 6 y 8 de Brodmann. Se observan crisis epilépticas parciales de tipo oculogiras. Hay una desviación de la mirada hacia el lado opuesto a la lesión. Adversivas, se agrega la rotación cefálica hacia el lado contrario a la lesión con abducción del brazo y flexión del antebrazo sobre este. Y giratorias, hay un movimiento de todo el cuerpo alrededor del eje vertical en sentido opuesto a la lesión. La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental. Se trata de un problema físico causado por el funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Las crisis epilépticas
Duran apenas unos segundos o minutos y después de los cuales pues finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. Se distinguen dos tipos de crisis: las generalizadas, que afectan toda la superficie del cerebro y provocan pérdida del conocimiento, y las crisis parciales, simples o focales, donde la descarga comienza en una zona concreta que puede extenderse al resto de la corteza cerebral. La epilepsia es el tercer síndrome neurológico en frecuencia en personas mayores tras la enfermedad cerebrovascular y las demencias. Síndrome precentral. El paciente puede presentar monoparesia o monoplegia, es decir, parálisis de un solo miembro, hemiplegia contralateral. Va a abarcar la mitad del cuerpo, izquierda o derecha, o un miembro superior, inferior, y la mitad del tronco, todos del mismo lado. Además puede haber epilepsia parcial focal con marcha jacksoniana. Estos son un tipo de crisis con síntomas motores que consisten en sacudidas clónicas, que en su inicio están limitadas a ciertas partes del cuerpo y pueden permanecer así o propagarse a ese hemicuerpo o incluso generalizarse. Según donde comience la crisis pueden ser facial y luego extenderse al miembro superior y al inferior. Braquial se inicia en los dedos de la mano, luego se extiende al resto del miembro superior, la cara y el miembro inferior, o crural empieza en los dedos del pie y luego se extiende al resto del miembro inferior, al superior y a la cara. El paciente conserva, al menos en un comienzo, la conciencia, luego cuando se extiende y generaliza, la pierde. Síndrome de la región orbitaria. Está caracterizado por la presencia de anosmia, que es la pérdida total o parcial del sentido del olfato, homolateral a la lesión, por compromiso directo del nervio olfatorio. Y síndrome de Foster-Kennedy, el paciente presenta neuritis óptica retrovulvar. Esto es una inflamación del nervio óptico en la porción situada por detrás del globo ocular con escotoma central, que es una alteración de la vista que genera zonas de ceguera o disminución en el campo visual. También se les llama puntos ciegos o agujeros oscuros. Hay atrofia óptica homolateral a la lesión y un edema de la papila contralateral. Otras manifestaciones que se pueden dar son la afasia de Broca. Este trastorno es producido por una lesión en el área de Broca, que se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo y ejerce control del lenguaje expresivo. Implica pérdida de la habilidad de comunicación de la persona que lo padece, es decir, tiene dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escucha suele conservarse mayormente. También es conocida como afasia no fluida o expresiva. Ataxia frontal de Brown. Se encuentra en pacientes con lesiones bilaterales, caracterizada por una incapacidad para iniciar el proceso de caminar, a pesar de que la potencia y la coordinación de las piernas son normales cuando se prueban en posición sentada o acostada. La marcha es de base amplia, con pasos cortos, con tendencia a caer hacia atrás. Paratonía. Es una forma de hipertonía muy intensa, en la que el paciente opone una gran resistencia al estiramiento pasivo de sus miembros, efectuado por el examinador. Este efecto desaparece cuando el paciente extiende sus miembros en forma voluntaria. Catatonia. Los síntomas más característicos de este síndrome son la presencia de catalexias o imposibilidad de movimiento debido a un estado de rigidez muscular que impide la contracción muscular. La flexibilidad seria es un estado de resistencia pasiva en el que el sujeto no flexiona las articulaciones por sí mismo, quedándose tal y como está si se le coloca de determinada manera con la misma postura y posición, a menos de que se le cambie, y en el que los miembros del cuerpo permanecen en cualquier postura en que otra persona las deje. Impersistencia y perseveración motora. Los pacientes presentan dificultades para mantener una postura o movimiento por un tiempo determinado, impersistencia, o por el contrario, cuando se les ordena un movimiento lo realizan correctamente, pero al solicitarles otro, repiten el primero numerosas veces, perseveración. Manifestaciones pseudo-parkinsonianas.
Esto es debido a interrupciones de las conexiones con los ganglios basales. Hay rigidez en el hemicuerpo contralateral. Recordemos que los ganglios basales desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario. Muchos de los aspectos a considerar en este tipo de pacientes pueden comenzar a investigarse durante la entrevista médica y un examen clínico detallado, mediante la observación de sus actitudes y conductas, así como de sus reacciones ante el interrogatorio o los comentarios de sus familiares, amigos o acompañantes. Algunos pacientes con lesiones frontales de considerable tamaño tienen exploraciones neurológicas y neuropsicológicas normales. Este hecho suele suceder cuando el principal problema es el cambio de personalidad, muy invalidante para el paciente, pero casi imposible de demostrar en el despacho médico. Pues el simple hecho de estar en una consulta da las suficientes referencias externas para que el paciente se comporte de acuerdo a las normas. Todos los síntomas de los que hemos hablado anteriormente son cuantificables con test estándar, dando una idea de la calidad y cantidad de síntomas que el enfermo padece. Un problema a la hora de utilizar estos tests que miden la función ejecutiva es cuáles y cuántos se deben emplear. Unos tests pues hacen mayor énfasis en la capacidad organizativa, de planear y de ordenar, mientras que otros lo hacen en la memoria y otros en la capacidad de inhibir respuestas inadecuadas. Individualmente, los tests frontales no son excesivamente específicos y no solo se alteran con lesiones frontales, sino con otras patologías como en el caso de las personas con trastornos de memoria asociados a la edad. Por ello, y para evaluar correctamente al paciente, se recomienda realizar al menos 3 tests de función ejecutiva, que midan diversos aspectos del síndrome. Respecto a la fiabilidad de los tests, pues hay discrepancias de opinión. Algunos autores opinan que no hay un patrón frontal en los resultados y por lo tanto estos suelen ser inconsistentes. Cabe recordar que sea cual sea el test utilizado, el dato que mejor discrimina a un paciente frontal de otro tipo de lesión cerebral es la presencia de perseveración en respuestas verbales, al dibujar, fluidez verbal, entre otros. Vemos algunos tests sencillos que sirven para medir los síntomas que puedan presentar estos pacientes. Si la lesión se ubica a nivel dorso-lateral, vamos a evaluar la función ejecutiva utilizando el test de inteligencia de Welser. Sin embargo, hay subtests que podrían servir para medir esta función, como las semejanzas, en donde se le pide al sujeto que descubra una característica común entre dos objetos concretos o abstractos. La comprensión, en que al paciente se le hacen preguntas sobre qué haría en el supuesto de encontrarse en una situación determinada. El rompecabezas, en el que debe formar una figura completa con varias piezas. La capacidad de razonamiento abstracto se puede valorar haciendo que interprete refranes o noticias del periódico. El test de Wisconsin es un test clásico de exploración frontal. El sujeto debe ordenar una serie de cartas con dibujos por el color, la forma o el número de elementos que contenga cada una de ellas, es decir, en categorías. El paciente debe deducir cómo ordenarlas por nuestra respuesta, que serán únicamente sí o no, según si la ha ordenado de acuerdo a una de las categorías, pero no podrá recibir una explicación más compleja que le permita deducir cómo realizar el test. Los pacientes tienden a reiterar en la misma categoría color, forma, número o a olvidar lo que estaban haciendo y ordenar de forma irregular, siguiendo normas inventadas por ellos mismos. En la torre de Hanoi se le pide al sujeto que forme una torre con cubos, partiendo de 3 torres más pequeñas. Lo debe hacer siguiendo unas normas, así nunca puede poner uno más grande encima de uno más pequeño. También puede solucionar laberintos de dificultad variable. Aquí se valora si el paciente es capaz de cambiar de estrategias para resolver el problema. Para explorar la memoria de trabajo, se le proporciona una pequeña información al sujeto, tales como uno o varios números, paradigma de Stenberg, o 3 letras, trigramas, y después se le distrae con otra tarea durante un tiempo variable, generalmente unos segundos, pidiéndole que recuerde lo que hemos dicho al principio. También está la prueba de rendimiento continuo,
que es el Continuous Performance Test, y para valorar la secuenciación hay numerosas evidencias que demuestran que los pacientes frontales tienen dificultades para seguir, recordar o aprender una secuencia, ya sea motora o de palabras. Para el lenguaje, los pacientes frontales tienen una escasa fluidez verbal y no verbal, que se detecta fácilmente haciendo que el sujeto recite en un minuto palabras que empiezan con una determinada letra o palabras de una categoría, como animales, comidas. Esta última tarea parece más fácil, pues se obtienen mejores resultados. Para la programación motora, es sorprendente ver la dificultad que tienen los pacientes con una lesión frontal para realizar una serie de actos motores que aparentemente son muy sencillos, tales como poner un puño en la mesa, después la palma, o poner una mano hacia arriba y otra hacia abajo, realizando movimientos alternantes. Si la lesión se ubica a nivel órbito-frontal, para explorar la capacidad de inhibición utilizamos el test de Stroop. Este consiste en que el paciente debe decir los colores rojo, azul o verde de unos puntos que aparecen impresos en una hoja. Posteriormente, debe decir el color con el que están impresos los nombres de los colores. Nunca una palabra está impresa en el mismo color que representa, es decir, que la palabra azul está impresa en rojo, la palabra rojo en negro, y se trata de comprobar cómo el paciente inhibe la tendencia que todos tenemos a leer lo que pone, para decir el color en que está impresa la palabra. El paradigma Go, No, Go, aquí se le pide al paciente que realice un acto como levantar un dedo, si ocurre una circunstancia como ir 2 golpes en la mesa, por ejemplo, y que no haga nada si lo que oye es un solo golpe. Este test se realiza durante 30 a 60 segundos para comprobar que el paciente no persevera en repetir siempre la misma respuesta. Conducta de utilización e imitación. Esta conducta puede ser ya obvia durante la exploración del paciente, pero se hace más manifiesta cuando se le ponen una serie de objetos a su alcance y viendo si trata de usarlos. Por ejemplo, se pueden poner unas gafas encima de las suyas o puede tratar de fumar al ver un cigarrillo aunque no sea fumador. Para medir la perseveración se utilizan secuencias alternantes, entonces el paciente debe copiar un dibujo que contiene elementos que alternan puntas con cuadros. Se observa si el paciente persevera realizando varias puntas o varios cuadros seguidos. Si la lesión se ubica a nivel mesial, para explorar la atención y resistencia a la interferencia utilizamos el tray making A y B, en donde en la parte A se le da al paciente una hoja con varios números dispersos del 1 al 25. Él debe ir uniéndolos con líneas por orden de menor a mayor. En la parte B, además de los números en la hoja, pues hay letras. El paciente debe unir el primer número, el 1, con la primera letra del abecedario, la A, después el 2 con la B y así sucesivamente, hasta completar los 13 números y las letras desde la A hasta la L. Con este test podemos medir la atención, la capacidad de continuar con la tarea que está realizando y que supone un pequeño esfuerzo, la memoria a corto plazo, la rapidez psicomotora, porque se mide el tiempo en que tarda en realizarlo y la capacidad de secuenciación, pues se trata de seguir una secuencia de números intercalada en una secuencia de letras. El problema de examinar a pacientes con escaso nivel cultural es que no conocen el abecedario, pero esto se ha solucionado con la aparición de otras versiones menos conocidas, como seguir secuencias horarias o secuencias de tamaños de punto. El control mental. Este es un subtest de la batería de memoria de Welcher que se le pide al paciente que cuente para atrás de 3 en 3 o que realice otras operaciones mentales sencillas. Cancelar dibujos o letras. En una página se le pide al sujeto que tache todas las letras A o todos los dibujos de un tipo determinado que vea en esa hoja. Los gráficos o letras pueden estar impresos ordenadamente en filas o desordenados por la página, lo que resulta más difícil y supone un mayor esfuerzo.
Más recientemente, varias técnicas han permitido estudiar la corteza frontal desde diversos puntos de vista. Así, la electroencefalografía registra la actividad eléctrica de las neuronas cuando se comunican entre ellas, y esta actividad se ve modificada por la tarea que se está realizando. Esta técnica tiene buena resolución temporal, es decir, nos indica el curso temporal del procesamiento cognitivo con alta precisión. La magnetoencefalografía tiene buena resolución temporal y espacial, pero su uso en la investigación es poco frecuente por su alto coste económico. La resonancia magnética funcional. Esta registra el consumo de metabolitos. El mayor consumo se relaciona con la tarea cognitiva que se está realizando. Esta técnica proporciona buena resolución espacial y permite relacionar la estructura del cerebro que modifica su actividad metabólica con la tarea cognitiva. La tomografía por emisión de positrones. Consiste en inyectar una sustancia por vía intravenosa que se fija al tejido según su actividad metabólica, dado que dicho metabolismo incrementa en las regiones con mayor actividad neuronal, que a su vez se asocia con la tarea cognitiva que se está realizando. De ser necesario, se pueden solicitar otros estudios como la biopsia, la punción lumbar, angiografía digital. Asimismo, debemos tomar en cuenta los reflejos patológicos que nombré anteriormente que se pudieran presentar en síndromes frontales.